En el corazón de Varsovia, una ciudad llena de vida y cultura vibrante, vivía un hombre llamado Aleksander Nowak. Era un pianista prodigioso nacido en Polonia, cuyas manos parecían bailar sobre las teclas del piano, creando melodías que transportaban a la gente a mundos de ensueño. Aleksander era adorado por su talento musical, y su nombre resonaba en los pasillos de los teatros más prestigiosos de la ciudad. Desde una edad temprana, Aleksander había mostrado un don innato para la música. Sus padres, que eran modestos trabajadores, se dieron cuenta de su talento y, a pesar de sus limitaciones económicas, hicieron todo lo posible para que su hijo pudiera recibir una educación musical adecuada. Aleksander se sumergió en los estudios de piano y pronto se convirtió en un virtuoso en ciernes. La música era el faro que guiaba la vida de Aleksander, pero la sombra de la guerra se cernía sobre Europa. A medida que el conflicto se intensificó, los susurros de la incertidumbre se filtraron por las calles de Varsovia. La Segunda Guerra Mundial se acercaba y los nazis avanzaban implacablemente hacia Polonia. A medida que las tensiones aumentan, Aleksander se vio arrastrado a un torbellino de emociones. Su amor por la música estaba entrelazado con su amor por su país, y la idea de dejar atrás a su familia y su amada tierra natal era insoportable. Sin embargo, pronto se vio enfrentado a una elección desgarradora. Un día, mientras ensayaba en su modesto apartamento, un grupo de soldados alemanes irrumpió en su hogar. Aleksander tembló ante su presencia, consciente del peligro que representaban. Los nazis, conocidos por su desprecio hacia la cultura y las artes, desataron una ola de opresión en toda Europa. Uno de los oficiales alemanes, el comandante Heinrich Schmidt, se detuvo frente a Aleksander y, con una sonrisa maliciosa, le preguntó: ¿Eres el famoso pianista de Varsovia? Tendrás el honor de tocar para nosotros. La solicitud resonó en el corazón de Aleksander como un eco amenazante. Sabía que negarse tendría consecuencias mortales, pero al mismo tiempo, no quería convertir su música en un símbolo de sumisión ante los invasores. Un silencio pesado llenó la habitación mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento. Finalmente, Aleksander se puso de pie, miró al comandante Schmidt directamente a los ojos y declaró con voz firme: «Toquen lo que toquen, jamás podrá silenciar la música en mi corazón». Las palabras resonaron en la habitación, cargadas de valentía y determinación. Aunque Aleksander estaba aterrado, no permitiría que su música fuera utilizada como un arma en manos del enemigo. Sus manos temblaron mientras se dirigía hacia el piano, sabiendo que este acto de desafío podría tener consecuencias terribles. En ese momento, comenzó a tocar. Las notas fluían de sus dedos con una pasión inigualable, como un río de emociones que se desbordaba en el silencio opresivo. A medida que la música llenó la habitación, algo mágico sucedió. Los soldados alemanes, incluso el comandante Schmidt, quedaron momentáneamente hipnotizados por la belleza de la melodía. El poder de la música trascendió las barreras del idioma y la guerra. Aunque solo por un breve instante, Aleksander había logrado tocar los corazones de aquellos que habían venido a oprimirlo. Mientras las últimas notas se desvanecían en el aire, un silencio profundo se apoderó de la habitación. El comandante Schmidt se levantó lentamente, su rostro mostró una mezcla de asombro y respeto. Extendió la mano hacia Aleksander y, con una mirada de complicidad, pronunció unas sorprendentes: «Su música es un recuerdo de nuestra humanidad perdida». El invierno se aferraba a las calles de Varsovia, y con cada día que pasaban, la ocupación alemana se volvía más opresiva. Aleksander sabía que debía ser cauteloso y encontrar formas de resistir discretamente a los nazis, utilizando la música como su arma secreta. Aunque se encontraba en constante peligro,
Su pasión por la libertad y su amor por su país lo impulsaban a seguir adelante. Alexander se unió a un grupo clandestino de resistencia compuesto por artistas, músicos y poetas que compartieron su deseo de luchar contra la opresión. Aunque eran pocos en número, sus espíritus eran indomables y su determinación inquebrantable. Se reunían en lugares oscuros y secretos para planificar sus acciones y encontrar formas de inspirar esperanza en medio de la desesperación. El líder del grupo, un poeta llamado Andrzej, compartió su visión con Alexander y los demás. La música y la poesía tienen el poder de unir a las personas, de elevar sus espíritus y recordarles su humanidad. A través de nuestras creaciones, llevaremos el mensaje de resistencia y esperanza a aquellos que han sido silenciados. Siguiendo esta visión, Alexander comenzó a componer música que transmitía un mensaje de resistencia y unidad. Sus melodías se tocaron en un himno para aquellos que soñaban con la libertad y en un recuerdo de la belleza que aún existía en el mundo, a pesar de la brutalidad de la guerra. En cada oportunidad que tenía, Alexander organizaba pequeños conciertos secretos en sótanos o áticos abandonados. Allí, personas valientes se reunían en silencio, temerosas de ser descubiertas por los nazis, para escuchar la música que los llenaba de esperanza y coraje. A través de sus composiciones, Alexander buscó unir a su pueblo y recordarles su resistencia innata. Un día, cuando Alexander estaba entregando copias clandestinas de una de sus composiciones a un amigo, fue descubierto por un soldado. Su corazón se aceleró y su mente se llenó de pánico mientras intentaba encontrar una salida. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el soldado agarró la partitura y la rompió en pedazos. En un acto de audacia, Alexander tomó una respiración profunda y comenzó a cantar la melodía que había compuesto. Su voz llenó el aire y resonó en los corazones de aquellos que estaban cerca. A medida que la canción se elevaba, una multitud se reunió a su alrededor, cautivada por la valentía de Alexander. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Las voces de las personas se unieron a la de Alexander, creando un coro improvisado que resonaba en toda la calle. A medida que la canción llenó el aire, los nazis, momentáneamente desconcertados, retrocedieron, incapaces de sofocar la fuerza de la música y la unión de las personas. La melodía se convirtió en el canto de la resistencia, una expresión poderosa de la lucha por la libertad. En toda la ciudad, la gente cantaba la canción en sus hogares, en las calles y en los rincones más oscuros, manteniendo viva la llama de la esperanza en tiempos sombríos. El canto de la resistencia de Alexander llegó a los oídos de aquellos que habían perdido toda esperanza. Inspirados por su valentía, otros músicos y artistas se unieron a la causa, multiplicando el impacto de su mensaje. A medida que la red de resistencia crecía, también lo hizo la determinación de Alexander de luchar contra la opresión y recordarle al mundo la fuerza de la música para cambiar destinos. Alexander se encontraba inmerso en un mundo de caos y peligro. La Segunda Guerra Mundial había llevado a Polonia al abismo, y cada día traía consigo nuevos horrores y desafíos. Pero en medio de la oscuridad, la música seguía siendo su luz, su refugio y su arma contra la opresión. La resistencia polaca se volvió más audaz y arriesgada en sus acciones contra los nazis. Alexander y su grupo de artistas y músicos se encontraron en el centro de la lucha, utilizando su creatividad y coraje para inspirar esperanza en su gente y mantener viva la llama de la libertad. Un día, cuando Alexander se encontró en una misión secreta para entregar mensajes codificados a los miembros de la resistencia, una emboscada lo sorprendió. Los nazis habían descubierto sus actividades y estaban decididos a poner fin a su lucha. Corrieron por las calles de Varsovia, escapando de las balas y las explosiones que los perseguían. La ciudad parecía estar envuelta en llamas,
y el rugido de la guerra resonaba en sus oídos. Alexander sabía que su vida estaba en peligro, pero también sabía que debía proteger la valiosa información que llevaba consigo. En su carrera desesperada, Alexander se encontró en un callejón sin salida. Atrapado entre las llamas de los edificios en ruinas, parecía que su destino estaba sellado. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, una figura misteriosa emergió de las sombras. Era Elena, una joven polaca que había sido testigo de la valentía de Alexander durante uno de sus conciertos clandestinos. Con su ingenio y determinación, había encontrado una ruta de escape oculta en los callejones de la ciudad. Sin decir una palabra, profundizó la mano hacia Alexander y lo guió hacia un camino seguro. Juntos, escaparon de la trampa mortal y se refugiaron en un escondite seguro. Allí, rodeados por la incertidumbre y el peligro, Alexander y Elena convergen en un profundo vínculo que trascendía la guerra. A medida que compartieron sus historias y temores, sus corazones se unieron en un pacto de valentía y amor en medio del caos. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, Alexander encontró en Elena una compañera en la lucha, alguien que compartía su pasión por la libertad y su compromiso de resistir contra la opresión. Juntos, se fortalecieron y encontraron consuelo en su música, creando un vínculo indestructible que les daría fuerzas para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. En ese escondite, Alexander compuso una nueva melodía, una pieza que capturó la fuerza de su amor y su lucha. Cada nota era un testimonio de su determinación de sobrevivir y de la esperanza de que nunca se extinguiría en sus corazones. El destino de Alexander y Elena estaba entrelazado con el de Polonia y su resistencia. Unidos en su propósito, estaban dispuestos a sacrificarlo todo para mantener viva la llama de la libertad en un país devastado por la guerra. Pero la batalla estaba lejos de terminar, y su viaje los llevaría a enfrentar pruebas aún más difíciles y a descubrir la verdadera magnitud del poder de la música en los momentos más oscuros. Alexander y Elena, impregnados de valentía y decidieron llevar su mensaje de resistencia más allá de las fronteras de Varsovia, se embarcaron en una peligrosa misión. Su objetivo era conectar con otros grupos de resistencia en Polonia y llevar a cabo esperanza a aquellos que se encontraron bajo el yugo nazi en diferentes regiones del país. Con información privilegiada obtenida por la red de resistencia, Alexander y Elena planearon su ruta y se prepararon meticulosamente para el viaje. Sabían que cada paso que dieran estaría cargado de peligro, ya que los nazis estaban decididos a sofocar cualquier indicio de resistencia. Partieron en la oscuridad de la noche, atravesando campos y bosques, siempre alerta ante el peligro que acechaba a cada paso. Cada rincón del paisaje parecía albergar amenazas invisibles, y la tensión llenaba el aire mientras avanzaban hacia su destino. En su travesía, se encontraron con personas valientes y desesperadas que habían quedado atrapadas en la vorágine de la guerra. Algunos eran artistas y músicos como ellos, cuyas voces habían sido silenciadas, y otros eran campesinos y trabajadores que anhelaban la libertad y la justicia. Dondequiera que iban, Alexander y Elena compartieron su música y su mensaje de resistencia. En los rincones más recónditos de Polonia, crearon pequeños conciertos clandestinos y recitales poéticos que despertaban la esperanza y el espíritu de lucha en aquellos que los escuchaban. En una pequeña aldea, fueron testigos de los horrores de un gueto judío, donde las vidas y la dignidad de miles de personas habían sido arrancadas por los nazis. Alexander y Elena encontraron refugio entre aquellos que aún resistieron, y a través de su música, llevaron un mensaje de solidaridad y compasión. En una noche estrellada, en medio de las ruinas de un edificio bombardeado, organizaron un concierto en honor a aquellos que habían perdido la vida. La música se elevó en el aire, llevando consigo el dolor y la resiliencia de todo un pueblo.
Las lágrimas se mezclaron con los aplausos, y en ese momento, Alexander supo que su misión trascendía su propia supervivencia. Pero su viaje también estuvo lleno de desafíos. En una ciudad ocupada, fueron descubiertos por un informante nazi y se vieron obligados a huir para salvar sus vidas. Perseguidos por soldados enemigos, se internaron en un bosque oscuro y desconocido, donde el peligro acechaba en cada esquina. En su desesperada huida, encontró un escondite seguro entre un grupo de partisanos polacos. Estos valientes guerrilleros habían jurado luchar contra los nazis hasta el último aliento y proteger a aquellos que buscaban libertad. Alexander y Elena se unieron a su causa, combinando sus talentos y su coraje para resistir en medio de las sombras de la guerra. Juntos, el grupo de partisanos y los dos amantes de la música se dispararon en una fuerza imparable. Compartieron sus historias, sus esperanzas y su arte, forjando lazos indestructibles en su lucha por un futuro mejor. Su música se convirtió en un himno de resistencia que inspiraba a otros a levantarse y unirse a la causa. En el corazón de la guerra, Alexander y Elena se encontraron inmersos en una batalla que iba más allá de las armas y los campos de batalla. Era una lucha por la libertad, por preservar la humanidad y mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que se adentraban más en el conflicto, disfrutaría el poder transformador de la música en las almas de las personas. Junto a los partisanos polacos, Alexander y Elena se encontraron en un constante estado de alerta, moviéndose entre los bosques y las sombras para evadir a los nazis. La resistencia crecía a su alrededor, y en cada pequeño encuentro, compartían su música y su mensaje de resistencia con aquellos que estaban preparados para luchar por la libertad. En una pequeña aldea, conocieron a Marta, una joven cantante con una voz poderosa y un espíritu indomable. Marta había perdido a su familia en los horrores del conflicto y se había unido a la resistencia para buscar la justicia. Juntos, los tres artistas se apagaron en una fuerza unificada, creando un trío de música y valentía que inspiraba a aquellos que estaban al borde de la desesperación. En medio de la guerra, cada actuación se volvía más arriesgada, pero también más importante. Organizaban conciertos en escondites secretos, en pueblos y en las calles de ciudades ocupadas. Las notas de sus melodías resonaban en los corazones de los oyentes, llevando consigo un mensaje de esperanza y resistencia. Pero la música también tenía el poder de unir a los aliados en la lucha. En una reunión clandestina, Alexander tuvo la oportunidad de tocar para un grupo de soldados aliados, quienes escucharon sus composiciones y se conmovieron por la belleza y la pasión de su música. Los soldados, provenientes de diferentes países y culturas, se dieron cuenta de que la música trascendía las barreras del idioma y los unía en un objetivo común: derrotar al enemigo y restaurar la paz en Europa. A medida que la resistencia se fortalece, también lo hizo la determinación de Alexander, Elena y Marta. Comenzaron a participar en misiones de sabotaje, utilizando su música como una distracción para permitir que otros miembros de la resistencia llevaran a cabo importantes. En medio del caos y la destrucción, su música se convirtió en un escudo de protección y un faro de esperanza. Pero la guerra no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Durante una misión arriesgada para interceptar suministros nazis, el grupo fue emboscado por las fuerzas enemigas. Alexander, Elena y Marta se encontraron atrapados, rodeados por enemigos decididos a poner fin a su lucha. En ese momento crítico, Alexander tomó una decisión audaz. Se levantó frente a los nazis y, en un acto de valentía, comenzó a tocar el piano que había sido abandonado en medio del caos. Sus dedos volaban sobre las teclas, creando una melodía que llenaba el aire y capturaba la atención de todos los presentes.
La música de Alexander tuvo un efecto inesperado en los soldados nazis. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y desconcierto, como si fueran transportados a un mundo distinto por la magia de la música. El momento de pausa permitió a los partisanos atacar y cambiar el rumbo de la batalla. La victoria no fue fácil, pero Alexander, Helena, Marta y los partisanos finalmente se liberaron de la emboscada. A medida que escapaban, la música de Alexander resonaba en el aire, llevaba la memoria de la valentía y la fuerza que había demostrado en medio del peligro. Después de la audaz emboscada y su estrecha escapada, Alexander, Helena, Marta y los partisanos polacos se encontraron agotados pero determinados a continuar su lucha. A medida que se acercaban al clímax de la guerra, sabían que enfrentarían desafíos aún mayores, pero también estaban decididos a no rendirse. La noticia de sus actos de valentía y su música había comenzado a extenderse más allá de las fronteras de Polonia, y la resistencia en otros países comenzó a escuchar sobre su causa. Ellos se reforzaron en un símbolo de la lucha por la libertad, inspirando a otros a unirse a su causa y desafiar el régimen nazi. En su camino hacia la liberación, el grupo se encontró con un destacamento de partisanos franceses. Compartieron historias y estrategias, encontrando en su unidad un renovado sentido de propósito y fortaleza. Juntos, emprendieron misiones conjuntas para debilitar las defensas nazis y llevar esperanza a las comunidades oprimidas. En un gélido invierno, el grupo llegó a un campo de prisioneros, donde los nazis probablemente cautivarán a personas inocentes. Alexander sabía que su música podría llevar a consuelo y esperanza a aquellos que habían sido privados de su libertad. Organizaron un concierto clandestino en el corazón del campo, donde sus melodías llenaron el aire y penetraron los corazones de los prisioneros. A medida que Alexander tocaba, las almas de aquellos cautivos se elevaban, y su música se convertía en un vínculo entre los que estaban dentro y fuera de los muros del campo. Las lágrimas de alegría y tristeza se mezclaban mientras los prisioneros encontraban momentáneamente consuelo en su arte, incluso en las condiciones más adversas. La resistencia continuó avanzando, pero el enemigo se volvió más feroz. Los nazis lanzaron una ofensiva despiadada para aplastar la resistencia en Polonia y más allá. Alexander y su grupo se encontraron acorralados en un pequeño pueblo, rodeados por fuerzas abrumadoras. En medio del asedio, decidió que era el momento de hacer algo audaz y arriesgado, organizar un concierto al aire libre, en plena vista de los nazis. Alexander, Helena y Marta subieron a un escenario improvisado, y sus melodías llenaron el aire. Mientras tocaban, los corazones de aquellos que presenciaban el concierto se llenaban de un espíritu indomable. El sonido de la música resonaba en la distancia, alcanzando los oídos de los soldados nazis. A medida que las notas envolvieron el campo de batalla, algo increíble sucedió. Algunos soldados comenzaron a dejar caer sus armas y se unieron a la multitud, renunciando a la causa nazi. El poder de la música y la resistencia había demostrado su poder una vez más. La acción audaz y valiente de Alexander, Helena y Marta había hecho que los nazis se dieran cuenta de la inquebrantable determinación de aquellos que luchaban por la libertad. A medida que los nazis se retiraron, el grupo de resistencia se encontró con las fuerzas aliadas que avanzaron hacia la liberación. Alexander, Helena y Marta compartieron sus historias y su música con los soldados aliados, uniéndolos en un vínculo de hermandad y solidaridad. La guerra había llegado a su fin, pero Polonia y gran parte de Europa se encontraron sumidos en el caos y la devastación. La lucha por la libertad y la resistencia habían dejado profundas cicatrices, pero también un sentimiento de determinación y esperanza en aquellos que habían sobrevivido. Alexander, Helena y Marta se encontraron en medio de una Polonia devastada,
donde las ruinas de ciudades y pueblos eran un triste recuerdo de los horrores de la guerra. Sin embargo, su música se convirtió en un faro de luz que guiaba a la gente hacia la reconstrucción y la sanación. Juntos, aparecieron un centro cultural en Varsovia, donde músicos, artistas y poetas se reunieron para compartir su arte y reconstruir los cimientos de una sociedad destrozada. Las melodías de Alexander llenaban las salas, transmitiendo un mensaje de resiliencia y esperanza a todos aquellos que escuchaban. El centro cultural se convirtió en un refugio para aquellos que habían perdido a sus seres queridos y anhelaban sanar sus heridas a través del arte. La música de Alexander se convirtió en la banda sonora de la reconstrucción, inspirando a la gente a seguir adelante y recordándoles que la belleza y la creatividad aún existían en el mundo, a pesar de la devastación. Pero la tarea de reconstruir una nación no era fácil. Alexander y sus compañeros se enfrentaron a desafíos constantes: la falta de recursos, la falta de infraestructuras y las heridas profundas que llevaba consigo cada persona. Sin embargo, encontré en la música una forma de sanar y unirme a la comunidad. Organizaron conciertos benéficos para recaudar fondos y reconstruir escuelas, hospitales y hogares. La música se convirtió en un catalizador para el cambio, inspirando a la gente a contribuir y a trabajar juntos en la reconstrucción de su país. A medida que las notas llenaban el aire, los corazones se unían en un esfuerzo común para superar las adversidades. Poco a poco, Polonia se levantó de las cenizas. La música de Alexander y sus compañeros se agudizan más allá de las fronteras, alcanzando los corazones de personas de todo el mundo. Su historia de lucha y resiliencia se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que habían sido afectados por la guerra y la opresión. El talento de Alexander fue reconocido internacionalmente, y recibió invitaciones para tocar en los escenarios más prestigiosos del mundo. Aunque el reconocimiento era gratificante, nunca perdió de vista su verdadera misión: utilizar su música como una fuerza transformadora para el bien y como un recordatorio de la importancia de la libertad y la resistencia. Con el tiempo, Alexander, Elena y Marta construyeron una escuela de música en Varsovia, donde compartieron su conocimiento y su pasión con las generaciones futuras. Su legado musical perduró a través de sus alumnos, quienes llevaron consigo el espíritu de la resistencia y la belleza de la música a nuevas fronteras. El legado de Alexander, Elena y Marta perduró a lo largo de los años, dejando una huella imborrable en la historia de la música y la resistencia. Su música trascendió generaciones, inspirando a millones de personas en todo el mundo y recordándoles la importancia de la libertad, la resiliencia y el poder transformador del arte. La escuela de música que fundó en Varsovia se convirtió en un centro de excelencia, donde jóvenes talentosos acudieron para cultivar su pasión por la música y aprender sobre la historia de la resistencia polaca. Generaciones de músicos y artistas fueron influenciados por las enseñanzas de Alexander, llevando consigo su espíritu de lucha y su compromiso con la justicia. El legado de Alexander también se profundizó a través de las composiciones musicales que dejó atrás. Sus piezas resonaron en auditorios y teatros de renombre, cautivando a audiencias de todas las edades y recordándoles la importancia de recordar y aprender de la historia. En reconocimiento a su contribución a la música y a la resistencia, Alexander fue honrado con numerosos premios y reconocimientos. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, perseverancia y esperanza. Sin embargo, nunca dejó que la fama se interpusiera en su verdadera misión: utilizar su talento para inspirar y empoderar a los demás. Elena y Marta también continúan con su trabajo en la promoción de la música y la defensa de la libertad. Juntas, organizaron conciertos benéficos, crearon fundaciones y se dirigieron en mentoras para jóvenes artistas que compartieron su visión de un mundo más justo y equitativo. A medida que los años pasaron,
la historia de Alexander y sus compañeros se convirtió en una leyenda. Sus canciones y su lucha fueron grabadas en libros, películas y obras de teatro que narraban la resistencia polaca y la importancia de la música como medio de expresión y sanación. En cada rincón del mundo, la música de Alexander seguía siendo interpretada, transmitiendo su mensaje de resistencia y esperanza a nuevas generaciones. Sus composiciones se cerraron en un símbolo de unidad y solidaridad, recordando a las personas la importancia de mantener vivos los valores de libertad y justicia. El legado de Alexander y sus compañeros se experimentaron en los corazones de aquellos a quienes habían tocado con su música y su historia. Su determinación y su pasión por la libertad inspiraron a las personas a superar los desafíos y luchar por un mundo mejor. Pasaron los años, y el eco de la música de Alexander Novak y la resistencia polaca siguió resonando en el tiempo. Su legado se convirtió en un faro de inspiración para las generaciones venideras, recordándoles la importancia de la libertad, la igualdad y la lucha por los derechos humanos. La música de Alexander se fusionó con los movimientos de derechos civiles y la lucha contra la opresión en todo el mundo. Sus composiciones se apagaron en himnos de esperanza y unidad, utilizadas en manifestaciones y protestas pacíficas a favor de la justicia social. Su mensaje trascendió las fronteras y llegó a personas de todas las razas, nacionalidades y culturas, recordándoles que la música puede ser un poderoso catalizador para el cambio. La escuela de música fundada por Alexander, Elena y Marta se convirtió en una institución mundialmente reconocida, donde se enseñaba música, pero también se fomentaba la empatía, la comprensión y el respeto mutuo. Jóvenes talentosos de todo el mundo acudían a la escuela para aprender de la historia y de las enseñanzas de los fundadores, llevando consigo su espíritu de resistencia y su deseo de hacer del mundo un lugar más justo. En honor a su legado, se crearon becas y programas para brindar oportunidades a aquellos jóvenes talentosos que no tienen acceso a la educación musical. La música se convirtió en un puente para la movilidad social y un instrumento para el empoderamiento de las comunidades marginadas. Las composiciones de Alexander fueron reinterpretadas y adaptadas por músicos contemporáneos, infundiendo su espíritu en nuevas generaciones de artistas comprometidos con la justicia y la paz. Sus melodías se construyeron en bandas sonoras para películas y documentales que buscaban inspirar y educar a las personas sobre la importancia de la resistencia y la lucha por la libertad. La historia de Alexander Novak y la resistencia polaca fue inmortalizada en museos y exhibiciones que narraban los eventos de la Segunda Guerra Mundial y la valentía de aquellos que se enfrentaron a la opresión. Estas exhibiciones sirvieron como recordatorio de los horrores del pasado y como un llamado a la acción para proteger los derechos humanos en el presente. A medida que el mundo cambiaba y enfrentaba nuevos desafíos, la música de Alexander seguía siendo relevante. Sus letras y melodías abordaron temas universales como la igualdad, el amor y la esperanza, recordándonos que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos seres humanos con la capacidad de crear un mundo mejor. El eco de la libertad, encarnado en la música de Alexander Novak, resonaba en cada rincón del planeta. Su legado perduraba en la memoria colectiva, recordándonos que el arte tiene el poder de unir a las personas y de generar un cambio positivo en el mundo. A pesar de que la historia de Alexander Novak y la resistencia polaca había llegado a su fin, su legado perduraba en el corazón y la mente de las personas. La música de Alexander continuó resonando en los teatros y las salas de conciertos, inspirando a nuevas generaciones de músicos y conectando a las personas a través de su belleza y emoción. La escuela de música que Alexander, Elena y Marta habían fundado en Varsovia se expandió y se convirtió en un centro de excelencia reconocido a nivel mundial. Jóvenes talentosos de todos los rincones del planeta acudían allí para aprender de los maestros y descubrir su propio potencial artístico.
El legado de Alexander se transmitía a través de cada lección y cada nota interpretada, asegurando que su espíritu viviera en la próxima generación de músicos. Además, la Fundación Alexander Novak se estableció para preservar su legado y apoyar a jóvenes talentosos con becas, oportunidades de aprendizaje y proyectos musicales innovadores. La fundación trabajó increíblemente para difundir el mensaje de Alexander y promover la importancia de la música como vehículo para la transformación y la unión de las personas. Las composiciones de Alexander fueron recopiladas y publicadas en un libro que se convirtió en un bestseller internacional. Sus melodías, llenas de emoción y profundidad, se destruyen en tesoros atemporales de la música clásica, interpretadas por orquestas en los escenarios más destacados del mundo. Además, se realizó una película basada en la vida de Alexander y la resistencia polaca, que capturó la esencia de su lucha y su pasión por la música. La película fue aclamada tanto por críticos como por audiencias, y se convirtió en un testimonio duradero de la valentía y la resiliencia humana en tiempos de guerra. En cada rincón del mundo, existían homenajes a Alexander y su legado. Calles y plazas llevaban su nombre, monumentos fueron erigidos en su honor y su historia se enseñaba en las escuelas como un ejemplo de coraje y determinación. Su vida y su música inspiraron a innumerables personas a luchar por sus sueños y a enfrentar los desafíos con valentía. Pero más allá de los reconocimientos y los honores, el verdadero legado de Alexander residía en la forma en que su música tocaba el alma de las personas. Sus melodías llevaban consuelo a los corazones heridos, esperanza a los desesperanzados y alegría a los desanimados. A través de su arte, dejó una huella imborrable en el mundo, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la música puede iluminar el camino hacia la libertad y la redención. Y así, el legado de Alexander Novak se mantuvo vivo, trascendiendo el tiempo y grabándonos el poder del arte y la resistencia para transformar vidas. Su historia continuó inspirando a las generaciones futuras, guiándolas hacia un mundo donde la música, el amor y la libertad florecieran en cada corazón. El fin marca solo el comienzo de una nueva melodía, y la música de Alexander Novak resonará en los corazones de las personas mientras sigan creyendo en el poder de los sueños y la fuerza del espíritu humano.